Ganar dinero y construir la libertad financiera es algo que todos buscan lograr. Quédate en este video y te dejaremos la razón por la cual probablemente sigas sin tener libertad financiera. Uno de los principales obstáculos que impiden que las personas alcancen sus sueños financieros es la falta de comprensión de cómo funciona el dinero. Mira, algo que probablemente no sabías es que solo hay 4 formas en las que puedes ganar dinero, no 40, no 400. Cada uno de los métodos que podrías usar para ganar dinero cae en una de estas categorías. Si lees el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, probablemente tengas una buena comprensión de los activos y pasivos y cómo funcionan. En su libro, el cuadrante de flujo de efectivo comienza donde lo dejó Padre Rico, Padre Pobre, así que echemos un vistazo al cuadrante de flujo de efectivo. Estas son las 4 categorías en las que puedes ganar dinero. Los 4 cuadrantes son cuadrante E, cuadrante S, el cuadrante B y el cuadrante I. La E significa empleado, la S significa autónomo o propietario de una pequeña empresa, la B significa gran empresa y la I significa inversor. Cada una de estas categorías tiene sus ventajas y desventajas, y vienen con su propio conjunto de mentalidades. Puede ganar mucho dinero en estas 4 categorías, pero es más probable que se vuelva rico y financieramente independiente si opera en los cuadrantes del lado derecho. La mayoría de la gente va a la escuela y se capacita para ser un empleado. Ganan dinero en el primer cuadrante y aquí es donde se queda la mayoría de la gente. El cuadrante E se enfoca en la seguridad y los beneficios laborales, como una cuenta de jubilación, un seguro médico y un cheque de pago fijo. La mentalidad de los empleados considera que este cheque de pago seguro y protegido es más importante que construir la independencia financiera. Hay muchos problemas para ganar dinero en el cuadrante E. Aquí no tienes mucho control. Tu jefe decide tu salario y tienes que seguir las reglas que tu empleador tiene para ti. Y por lo general, un trabajo de tiempo completo consta de al menos 40 horas a la semana y a veces más. Ahora, puedes ganar mucho dinero en este cuadrante. Puedes ser un director general, un médico o un arquitecto bien pagado, y aún así pertenecer a esta categoría. En este cuadrante intercambias tiempo por dinero, ya sea que le paguen $15 por hora o $500 por hora. Está intercambiando directamente tiempo por dinero. En este cuadrante el tiempo es dinero y si dejas de trabajar, dejas de ganar dinero. Otro problema con el cuadrante E es que recibes un cheque de pago después de que el gobierno se ha llevado su parte de lo que ganaste. Toman esa parte incluso antes de que veas ese dinero. Y no solo eso, sino que los ingresos del trabajo son una de las formas de ingreso con impuestos más altos. Imagina trabajar muy duro todos los días para conservar solo el 60% del dinero que ganaste. Y cuanto más trabajas, más toman. Esto es lo que es ser un empleado. Las leyes fiscales para los empleados son bastante estrictas y muchos pagan hasta el 40% del dinero que ganan. Un empleado del cuadrante E no tiene control sobre cómo se graban. Ahora, muchas personas son inconformistas, tienen la mentalidad de la libertad. No quieren trabajar para otra persona, odian trabajar para un jefe, por lo que se esfuerzan para convertirse en su propio jefe. Se dan cuenta de que ser un empleado tiene muchas limitaciones. Entonces deciden convertirse en empresarios y construir su propio negocio. Esto los lleva del cuadrante E al cuadrante S, el trabajador por cuenta propia o el propietario de una pequeña empresa. Ahora, esta persona pasó de ser un empleado a tener su propio negocio, y eso es genial, pero pronto se dará cuenta de que para que las cosas funcionen, tendrá que trabajar mucho más de lo que nunca hizo como empleado. En lugar de trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, trabajará 12 o 14 horas al día los 7 días de la semana. Ahora, eso es una buena manera de empezar. Muchas personas comienzan sus negocios de esta manera, pero podemos ver que aquí también hay limitaciones. Todavía estás intercambiando tiempo por una oportunidad de obtener ganancias. Si dejas de trabajar, tu negocio dejará de ganar dinero. Esto es especialmente cierto si el dueño del negocio es el cuello de botella del negocio. Al igual que los autónomos, esto es muy similar a estar empleado, pero en lugar de ser empleado de otra persona, creas tu propio trabajo. No solo tienen un trabajo, son dueños de un trabajo. Por eso se llama ser autónomo. Las personas del cuadrante S todavía pagan muchos impuestos, donde algunos pagan hasta el 50% del dinero que ganan. Un trabajador por cuenta propia tiene que pagar las pilas del empleador y las pilas del empleado, ya que tiene tanto el dueño como el empleado. La verdadera limitación de estar en el cuadrante S es permanecer en este cuadrante. Si estás en el cuadrante S, tu verdadero trabajo es alejarte de este cuadrante y pasar al siguiente nivel, el cuadrante B, el dueño del negocio. Aquí es donde todo cambia. Aquí es cuando has hecho crecer tu negocio para que funcione sin necesidad de ti, creando un sistema que funciona ya sea que estés allí o no. Esto significa contratar empleados y construir sistemas para que se encarguen de la carga del trabajo por ti. A diferencia de los trabajadores por cuenta propia, las tareas diarias del trabajo ya no son parte de tu horario diario,
sino que son atendidas por un sistema o por otra persona. Especialmente con la tecnología actual, podemos automatizar sistemas mucho más fácil y rápido que antes. Por lo tanto, Internet es una herramienta extremadamente valiosa que estos empresarios pueden utilizar. En este cuadrante no estás intercambiando tiempo por dinero. Su negocio está trabajando para generar ingresos para usted, ya sea que esté trabajando allí o tomando un crucero por las Bahamas. Sus empleados y sistemas generarán flujo de efectivo directamente a tu cuenta bancaria, sin importar lo que hagas. Esto es lo que llamamos un activo. Uno de los principales beneficios que tienen los dueños de negocios en este cuadrante son las importantes excepciones de impuestos. Al ser dueño de una corporación, que por cierto, es solo una carpeta con algunos documentos legales, los dueños de negocios pueden usar el efectivo de la empresa antes de pagar sus impuestos. Por ejemplo, podrían comprarse un bonito Lamborghini con el nombre de la empresa. La empresa es dueña del auto, pero ellos son dueños de la empresa. Los dueños de negocios en este cuadrante pueden deshacerse de sus propios salarios si ya no quieren trabajar en su negocio y se les paga mediante la distribución de dividendos, que se graba mucho más bajo que su salario. Tome a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, por ejemplo. Sigue siendo un empleado de su empresa, actuando como director general, pero se paga a sí mismo como propietario. Mark Zuckerberg se paga a sí mismo un salario de $1 por año, y muchas personas se sorprendieron de lo poco que era su salario. De lo que no se dieron cuenta es que se paga un sueldo como empleado de solo $1 al año. Como mencionamos antes, esta es la forma de ingreso imponible más alta, pero dado que Zuckerberg es el mayor accionista de la compañía, recibe un buen cheque de distribución de dividendos, que no se grava tan agresivamente como un ingreso salarial. Aunque todavía se le considera un empleado de Facebook, al ser el director ejecutivo se paga a sí mismo como propietario. Una vez que pueda construir un negocio que no requiera su presencia, puede optar por quedarse y trabajar allí como Mark Zuckerberg o no trabajar más allí como Bill Gates. Todavía gana mucho dinero con Microsoft porque posee una gran parte de la empresa, pero ya no dirige la empresa. Y el último cuadrante es el cuadrante I. El inversionista en este cuadrante no tiene un trabajo como el cuadrante E, ni posee un trabajo como en el cuadrante S. Aquí el dinero trabaja para hacerte ganar más dinero. Muchos inversionistas en este cuadrante pagan mucho menos en impuestos, mientras que algunos inversionistas evitan los impuestos por completo y pagan 0% en impuestos. Déjame saber en los comentarios si quieres un video más detallado sobre este tema. Ver a los dueños de negocios en el cuadrante B, aprovechar el dinero que ganan en sus negocios en el cuadrante I, por lo que no tendrán que pagar mucho en impuestos mientras hacen crecer su dinero. Mucha gente cree que invertir es arriesgado, pero lo realmente arriesgado es la falta de conocimiento. Invertir sin ningún conocimiento sobre el área en la que busca invertir es como conducir un automóvil con los ojos vendados. Es por eso que invertir puede ser riesgoso, porque carecemos de conocimiento de inversión. Cuando se convierte en un inversionista educado, tiene una idea muy educada sobre qué inversiones son las adecuadas para usted y cómo puede reducir o incluso eliminar su factura de impuestos. Es por eso que estar en el lado derecho del cuadrante es más efectivo para crear independencia financiera que en el lado izquierdo. La gente piensa en la seguridad laboral y en los beneficios. Consideran que un cheque de pago constante es más importante que la independencia financiera. El lado derecho se enfoca en construir una vida económicamente independiente con un salario fijo pero limitado. El lado izquierdo intercambia tiempo por dinero. Si son dueños de un negocio, son el cuello de botella del negocio, y si dejan de trabajar, dejan de ganar dinero. El lado derecho se enfoca en construir sistemas que funcionan en su nombre, para que ellos no tengan que hacerlo. Y una vez que ganaron dinero, encuentran una manera de asignar su dinero para poder aprovecharlo para crecer y ganar más dinero. Se centran en las habilidades. Dado que no son el cuello de botella del negocio, tienen la capacidad de escalar y hacer crecer su negocio. Comprender cómo se mueve el dinero en el mundo para marcar una gran diferencia en la forma en la que abordan sus objetivos financieros. Dicen que el conocimiento es poder, y cuando se trata de dinero, el conocimiento es imprescindible. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!